Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor tener con nosotros a nuestro queridísimo doctor Gonzalo Jiménez, del cual voy a platicar un poquito su currículum. ¿Va? Te voy a platicar de él ahorita que terminemos. El doctor Gonzalo Jiménez Orsi es un médico especialista en otorrinolaringología. Pertenece al staff del Hospital Ángeles en Tijuana y es pionero en investigación clínica en terapia de células madre en México, con más de 6 años de experiencia en este ramo de la investigación clínica. Es miembro fundador tanto del Consejo como del Colegio de Medicina Regenerativa y Terapia Celular en México. Ha trabajado en el ámbito de la investigación científica, en biología molecular, en la investigación de cáncer. También ha sido parte del Comité de Investigación del Hospital Ángeles y desde el 2008 tiene diplomado en estudios clínicos desde el 2012 por la Universidad de California en San Diego, y ha encabezado esfuerzos en estudios clínicos para células madre en artritis y grupos CELA en el Hospital Ángeles Tijuana. Ha desarrollado terapias con células madre para varios tipos de enfermedades crónico-degenerativas y terapias celulares para cáncer. También ha trabajado con moléculas pequeñas para la terapia en cáncer y medicina regenerativa. Ha dado conferencias en México a médicos, así como en el gobierno de México y para la aprobación de estudios clínicos, y ha atendido en congresos internacionales en México, Estados Unidos y Cuba. En estos momentos el doctor está dando esta plática, no te creas, en estos momentos está trabajando como director general del grupo CELA en el Hospital Ángeles en Tijuana, México, y ha sido nombrado como uno de los líderes de Baja California por sus 17 años de esfuerzo en el campo de su especialidad en medicina regenerativa en México. Ahí nomás se las dejo de tarea. ¿Va? ¿Qué tal? Pues me da muchísimo gusto tenerte por acá, mi querido Gonzalo. Pues muchas gracias. Y qué bueno que estás con nosotros. Ya te dieron... No me han dado una oportunidad de poner el screen sharing. Listo, ahí está ya. Listo. A ver. Ok. Esperamos. Adelante, mi querido Gonzalo. Hoy nos va a presentar el tema de probióticos. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto. Tu pantalla también muy bien. Ok, perfecto. Pues tomen probióticos, van a estar sanos y ¿cómo se llama? Van a estar sanos y delgados. Ya, terminé la plática. La verdad es que la verdad es que los probióticos son muy importantes. Son muy importantes. Sorry, te silencié, pero abre tu micrófono, Gonzalo. No, no está abierto. Perfecto. Ahora sí me escuchan, ¿no? Listo, sí. Bueno, entonces, como yo les comentaba, ¿no? O sea, tomen probióticos, van a estar delgados y van a ayudar a evitar bastantes enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, sí es importante los probióticos, o sea, cuando no los podemos adquirir en la dieta, pues los tenemos que suplementar, ¿no? Y hoy en día, desafortunadamente, las comidas ultraprocesadas son las que nos están disminuyendo nuestra flora intestinal, que pues ahorita la vamos a explicar, ¿no? Entonces, todo el mundo queremos estar así, delgados, guapos, etcétera, y bien musculosos y estar sanos, pero realmente, o sea, no entendemos bien cómo pasó esto y pues voy a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla que yo pueda, aunque sí me voy a meter ahí un poquito a la bioquímica para que y al sistema de tus defensas para que entiendan más o menos qué es lo que está pasando, sobre todo si quieren explicarlo o si quieren entenderlo, ¿no? Entonces, finalmente los probióticos
pues son una cadena de lactobacilos y bifidobacterias, ¿no? Que realmente nos ayudan a estar con nuestro intestino sano, ¿no? O sea, tenemos el Probiotics que tiene 15 probióticos, ¿verdad? Y también tiene prebióticos. Los prebióticos son los que le dan alimento a los probióticos, que por ejemplo puede ser la inulina que viene, no sé, en el nopal, ¿no? Y en algunas otras plantas, ¿sí? Como los plátanos, ¿sí? Y que ayuda a tener estas colonias de, de, de estos lactobacilos intactos, ¿no? O sea, tenemos la cantidad que tenemos dentro del estómago, o sea, si las contamos es 10 a la 14, es un número, o sea, increíble, ¿no? Entonces, ya lo verán que realmente es 1 a la 10, o sea, es una célula tuya por 10 bacterias que están básicamente en tu cuerpo haciendo funciones precisamente para que nosotros vivamos, ¿no? Porque hay muchos agentes externos que te afectan y que te pueden causar enfermedad, ¿no? E incluso causarte daños, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente 26,000 genes y algunos, por ejemplo, alimentos tienen 60,000 genes. Eh, y bueno, estamos tratando de ver cómo funciona este segundo cerebro que le llamamos pues el microbioma, ¿no? Que es básicamente todo lo que traes en el estómago y que crea más de 450 sustancias que se van a todo el cuerpo, inclusive en el cerebro, ¿sí? Entonces, eh, cada gen produce una proteína y esas proteínas pueden ser en beneficio o en perjuicio, ¿sí? De tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, están las sirtuinas, ahorita que están la 1, la 2 y la 6, que son genes que queremos activar para precisamente tener antienvejecimiento. Entonces hay bacterias buenas y hay bacterias malas, ¿no? Como les dije, ¿no? Los lactobacilos y los bifidobacterias, ¿sí? Que ya están en el probiotics, ¿sí? Pues son buenas y van a causar desinflamación y regeneración en tu cuerpo. Pero ¿cómo se llama? Hay bacterias que no son buenas, como sería la cándida. La cándida es muy alergénica, ¿no? Entonces, y esa cándida la puedes estar respirando en tu casa, ¿no? Hay muchas veces que lo puedes tomar inclusive hasta en el café y no te das cuenta porque es un café que no está bien realizado, ¿no? Entonces, los probióticos, como les digo, son bacterias amigables y tenemos en el estómago colonias, o sea, como casitas, ¿no? Y esas casitas se deben de llenar para que el intestino esté, ¿cómo se llama? El intestino es así como un acordeón y en los pliegues del acordeón ahí se tienen que colonizar y que tienen que estar, obviamente, haciendo señalizaciones o regulaciones antiinflamatorias, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, también si no tenemos, o sea, si hay una desregulación de esto, pues no vamos a tener una digestión óptima. Y cuando no tenemos una digestión óptima, pues no vamos a obtener los nutrientes necesarios, o sea, las vitaminas, etcétera, proteínas que son necesarios para que nosotros podamos crecer bien. Y esto lo podemos ver precisamente en niños en África, por ejemplo. Hay estudios que en el 80 y tantos que de una doctora holandesa, en el cual vio que los niños, aunque estaban desnutridos y no tenían bien su sistema de microbiota, o sea, había una disbiosis, pues creaban mucho proteos. Y este proteos impidía que se pudieran absorber los alimentos y pues los niños pues, los veías ahí pues los veías desnutridos, ¿no? Entonces, a otros niños que sí tenían un buen sistema digestivo, o sea, una microbiota, pues le hicieron un trasplante, que obviamente no se recomienda eso, pues se les hizo un trasplante y ya los niños pudieron nutrirse adecuadamente. Entonces, fueron los primeros estudios, ¿sí? Que nos comprueba que finalmente este tipo de bacterias buenas, que se llaman probióticos, pues nos ayudan, pues obviamente, a nuestro desarrollo del cuerpo, inclusive desde la infancia, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un cuidado de esta disbiosis. ¿Y cómo se produjo esta disbiosis? O sea, ¿cómo pasó esto? Pues finalmente, número uno, o sea,
pues ahora las mamás con mucho trabajo, pues no nos dieron la leche materna, ¿no? Entonces la leche materna es un simbiótico, tiene prebióticos y probióticos, ¿no? Entonces, en cantidades que a veces son difíciles de saber cómo está, porque como son medios tan específicos y el niño adquirió también bacterias, inclusive in útero, pero es complicado saber cuáles como para podérselas administrar en aquellos que no nacieron por parto, porque es muy diferente un paciente que nace por parto que un paciente que nace por cesárea, ¿no? Entonces, finalmente la leche materna tiene estas bacterias buenas o estos probióticos que obviamente nos ayudan a disminuir la obesidad, ¿sí? Y aquellos, por ejemplo, que nacieron por cesárea, pues tienen más probabilidad, por ejemplo, de quedar alergias, ¿no? Alergias tan importantes inclusive que les pueden causar asma, ¿no? Entonces, finalmente, lo primero que tenemos que hacer es adquirir la leche materna. Desafortunadamente en el adulto no podemos adquirir leche materna y las poblaciones de bacterias en el adulto y en el niño son diferentes. Por ejemplo, en el niño tenemos Helicobacter, que si ustedes han escuchado el Helicobacter, pues bueno, se mete también ahí en el intestino, pero es importante para poder, ¿me entiendes?, en el niño tener ciertos desarrollos. Y en el adulto, desafortunadamente quedan sustancias que inclusive producen tanta inflamación que puede producir cáncer, ¿no? Entonces, los bebés que se colonizan adecuadamente durante el parto, ¿verdad? Y con la lactancia, pues obviamente son niños más sanos que aquellos que no, ¿no? Entonces, también se ha tratado de, bueno, hay doctores o ginecólogos que, pues no, o sea, nace por parto, tratan de agarrar las bacterias a través del tracto vaginal y ponerle en la cara del niño, pero ese no es no se sabe cómo es el nivel de absorción, entonces todavía están haciendo estudios muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, les puedo nombrar las bacterias que son bacteroides, actinobacterias, o sea, tenemos bacterias, arcaes, virus y hongos, ¿no? Que son básicamente los que se han podido aislar, ¿no? Entonces, finalmente la dieta, como les digo, es un factor principal para que nosotros podamos tener o no tener una adecuada, una buena flora intestinal o una microbiota intestinal adecuada. Sí, si comemos cosas ultraprocesadas, pues obviamente van a liberar ciertas sustancias, los azúcares muy procesados y también las grasas muy procesadas, que nos van a disminuir estas bacterias buenas, ¿no? Entonces, también, obviamente, la genética importa, no todos los que comen mal se van a enfermar, pero la gran mayoría, pues sí nos enfermamos, incluyendo, ¿no? Entonces, el ambiente es muy importante y el uso de otras sustancias como pueden ser los antibióticos. Entonces, se piensa que este problema de la obesidad, también que se generó en Estados Unidos, ¿no? Que pues finalmente México es el país más obeso, pero los Estados Unidos es el segundo, ¿sí? Fue por las grasas trans, la genética que tenemos nosotros los mexicanos que no soportamos esa dieta ultra rápida de Estados Unidos y bueno, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces, por eso se ha tratado de eliminar el uso de antibióticos que matan las bacterias buenas que están en nuestro intestino, ¿no? Entonces, y que obviamente nos va a desarrollar enfermedad, ¿no? Entonces, como les digo, es diferente la flora intestinal en el primer año de vida o desde el nacimiento a lo que es un adulto joven. Un adulto joven, por ejemplo, pues va a tener una dieta, pero, por ejemplo, de 40 a 65 años a 100 años, la flora es más o menos igual. Más allá de 100 años sabemos que hay un cambio, pero es muy difícil hacer estudios en arriba de 100 años, ¿no? Pero sí, o sea, los adultos arriba de 40, pues sí tenemos esta flora y los niños pues son diferentes, pero toda esta flora va encaminada al crecimiento de este niño. Entonces, leche materna, parto, ¿verdad? Y si no es así, o sea, y las fórmulas, pues también a veces no ayudan, aunque han estado poniéndoles sustancias DHA y otras cosas que ayudan al niño, pero pues ahora finalmente no es lo mismo, desafortunadamente, y se ve en los niños porque son más alérgicos y tienen más asma, tienen obesidad,
e inclusive tienen problemas conductuales, ¿no? Porque finalmente no tener un buen microbioma disminuye, o ¿cómo se llama? Sustancias o neurotransmisores a nivel del cerebro como la serotonina. Entonces ahorita que lo vamos a explicar un poquito más, ¿no? Entonces el microbioma es mega importante, o sea, es mega importante. Tiene que ver con, como les comenté, con la alimentación, y hay otros factores también que influyen en este microbioma, ¿no? Como el estrés, edulcorantes, ¿sí? Antiácidos, inclusive jabones, antibacteriales, laxantes, antiinflamatorios. Entonces, muchas cosas afectan, ¿no? nuestro microbioma. Y este microbioma no nomás se está a nivel del estómago, del duodeno, del intestino delgado y del colon, ¿no? Sí, sí. Donde más se produce problemas en el intestino delgado, ¿no? Entonces, ese intestino delgado, o sea, da muchos, ¿cómo se llama? Ahí es donde se genera también mucho de las relaciones entre bacterias buenas y bacterias malas, y se liberan muchas sustancias, y ahí también el intestino delgado pues, tiene un mesenterio y tiene un sistema linfático muy importante que pues, obviamente sube inclusive hasta el cerebro, los dientes e inclusive al tracto genitourinario. Entonces es súper interesante, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos lo que es el intestino conectándose con el pulmón. Es súper interesante porque finalmente si no tenemos los probióticos adecuados o las bacterias adecuadas dentro de nuestro intestino, sí, no se va a formar, por ejemplo, un ácido de cadena corta, que es el ALA, y ácido de cadena corta no va a producir suficiente IgA. Nosotros, la IgA es la inmunoglobulina A, que es muy importante para nuestras defensas, y se va del intestino sobre los linfáticos hacia el pulmón, obviamente el tracto genitourinario, para no producir, por ejemplo, problemas inflamatorios o no tener defensas a nivel del pulmón, inclusive asma, ¿no? Entonces, y también si no tenemos esos probióticos, no producimos disminotirosina, que es una sustancia que activa a nivel de la sangre el interferón, ¿sí? Y este interferón, pues usted ya lo conoce, que es un agente antiviral, ¿no? Y entonces se ha visto que si no tenemos probióticos adecuadamente en el intestino, pues bueno, podemos tener más problema a nivel de la influenza y podemos tener más problema a nivel del SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID, ¿no? Entonces, muy importante, inclusive nosotros hicimos estudios aquí en Baja California, precisamente cuáles probióticos eran los mejores que tenían efecto antiviral precisamente para COVID, ¿no? Entonces tenemos que tener una lupa sobre nuestra disbiosis, ¿no? O sea, y aparte, como les digo, o sea, si no tenemos una buena flora intestinal, pues obviamente no vamos a producir inclusive la leptina y la grelina, que también son otros productos que tiene Noé Yarix, para precisamente tener este control cerebral de la saciedad, ¿no? Entonces, si no tenemos un buen intestino, pues nunca nos vamos a llenar. Y obviamente, o sea, hay que tratar de cortar los azúcares refinados, y hay que tener más fructooligosacáridos, ¿no? Entonces, que son los azúcares buenos de cadena simple, ¿no? Pueden leer muchos libros que creo que son muy interesantes, ¿no? O sea, de cómo realmente alimentarse adecuadamente y disminuir la disbiosis, ¿no? Lo que tienen que hacer para que haya adecuadamente, y lo que dicen básicamente todos los libros, es básicamente, o sea, tomar prebióticos, o sea, por ejemplo, aunado tus probióticos de suplementos, ¿sí? Si así lo pueden. Por ejemplo, espárragos, soya, cebolla, ¿verdad? Panes integrales que sean muy saludables y artesanales, ¿cómo se llama? Ajo, ¿verdad? Artichoke, que no se me acuerdo cómo se llama en español, ¿verdad? Y entonces, y leeks, ¿no? Entonces, hay varios alimentos que son muy buenos y que nos ayudan, ¿no? Y ya como probióticos, ¿no? Aunados, pues sí, ciertos yogures, de hecho, el doctor Sinclair habla mucho del kefir, ¿no? Entonces hay ciertos yogures que son muy buenos,
que nos pueden ayudar, inclusive el vinagre, pero hay ciertos alimentos que nos pueden, inclusive en la mañana, o sea, si haces una dieta intermitente y tomando yogur y ciertos suplementos, pues que te pueden ayudar mucho a la disbiosis. Y luego, si comes lo que te acabo de comentar, o inclusive con un poquito de banana que esté más verde, pues esa tiene más prebióticos, ¿no? Entonces, todo tiene su chiste, todo tiene su momento, pero pues hay que hacer una rutina, ¿no? Entonces, el microbioma humano, pues, como les digo, son más de 2 kilos, 10 a la 14. O sea, es una 10 células o más de que están haciendo funciones, o sea, están haciendo funciones bioquímicas todo el día y creando estas sustancias que pueden ser buenas o malas para tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, dicen, bueno, aquí hay un dato que se me hace muy chistoso, ¿no? Que el microbioma alineado, pues le puede dar dos vueltas y media a la Tierra, ¿no? Y pues sí lo creo, ¿no? La distancia que tiene, ¿no? Y el intestino es muy grande, o sea, es básicamente 400 metros cuadrados de extensión. Entonces, es gigante, o sea, la cantidad de bacterias que tenemos y la cantidad de absorción. Y si no tenemos esto adecuadamente, pues obviamente vamos a tener problemas de absorción, diarrea, y nos van a dar enfermedades, por ejemplo, neurológicas, que son depresión, esquizofrenia, inclusive también se está asociado con autismo, ¿no? Entonces, y otros problemas, ¿no? Entonces, finalmente, la función metabólica que tiene es básicamente la absorción, inclusive crear vitaminas como la vitamina K, el ácido fólico, ¿sí? Y la vitamina B12, ¿no? Entonces, que la vitamina B12 está asociada a que, pues, cuando eres vegano, ¿no? Entonces, que te la tienes que suplementar. Entonces, sí tenemos que tener bien esto y tenemos que tener ahí un cuidado, ¿no? También es una forma de barrera, ¿sí? Que impide que haya toxinas hacia el organismo, sobre todo en el colon. Y el sistema más grande o más fuerte de inmunitario, pues está en el intestino, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que si come mal y el intestino está mal, pues hasta te pones amarillo, ¿no? Entonces, finalmente, esta actividad enzimática, esa actividad de transmisión de sustancias buenas y malas, pues es muy importante. Y ahorita nos vamos a meter un poquito, si podemos, creo que hay unas fotos sobre cómo juegan las bacterias, ¿verdad? Con nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, pues hay que tener equilibrado. Y pues obviamente, sí hay cierta fermentación en el colon derecho y también hay prebióticos en el alcohol, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cerveza, en el pulque, ¿sí? Aunque no podemos decirlo así muy abiertamente, pero no son tan malos, ¿no? O sea, entonces, por aquellos de que tomen, pues tampoco no se vean afectados, ¿no? Entonces, y la producción de ácidos de cadena corta y colesterol y triglicéridos, pues ahí se da, ¿no? Y entonces ya explicamos los de cadena corta, cómo aumentan la IgA, ¿no? A nivel de las mucosas, ¿verdad? En el pulmón, tracto genitourinario y más, para evitar las enfermedades. Son las defensas. La IgA es la primera que capta ciertas bacterias malas que nos pueden dar problemas, ¿no? Entonces, pues aquí vemos más o menos cómo está distribuido todas estas bacterias que están en contacto directo con estas celulitas que son, pues básicamente son linfocitos, neutrófilos y eso, que se pueden convertir en reguladoras o citotóxicas, ¿no? O sea, que pueden regular, o sea, decir, ¿sabes qué? Cálmate, tranquilo, todo está bien, esas bacterias son buenas, ¿sí? O te pueden dar enfermedad si es que estás teniendo una mala dieta o otras bacterias que estás consumiendo que producen, inclusive las malas matan a las buenas, ¿no? O sea, crean unas ciertas sustancias, ¿no? De hecho, todos los organismos hacen eso, inclusive las cucarachas, ¿no? Se han encontrado las cucarachas que producen estos péptidos e inclusive matan ¿cómo se llama? La tuberculosis. El problema es que estas bacterias que producen estos péptidos, pues pueden matar no nomás la tuberculosis, todo. Entonces no se ha podido todavía regular esto, ¿no? Entonces, tenemos básicamente bacterias predominantes en nuestro cuerpo, ¿no? Y bacterias que son a veces como transitorias, ¿no? Entonces,
podemos encontrar Escherichia coli, podemos encontrar ciertos peptoestreptococos, sobre todo, enterobacterias, ¿no? Que están ahí muy presentes y en diferentes cantidades en diferentes partes del organismo, que eso pues realmente no es muy importante. Lo importante es tener todo en un balance adecuadamente, ¿no? Entonces el sistema, el trastorno de colon irritable, que muchas veces queremos tratarlo con probióticos, a veces es un poquito difícil. A mí me ha costado un poquito de trabajo solamente con probióticos. Yo utilizo mucho el MOA, ¿sí? Que es excelente porque tiene levoperina y tiene algunas otras cosas que funcionan muy bien junto con los probióticos, ¿no? Solamente aquellos que realmente tienen una disbiosis tremenda, sí, o sea, le das un probiótico y es increíble. Y la verdad es que he tenido pacientes, pero para regular enfermedades es excelente, o para que tú le des mejor tratamiento o que se regule mejor, por ejemplo, en pacientes con Parkinson o en pacientes con colon irritable o con diabetes. Finalmente los probióticos te van a funcionar muy bien porque, pues, como ya dijimos, o sea, regulan regula el sistema inmunitario, que básicamente el sistema inmunitario, cuando no está bien, te crean esas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Una enfermedad crónica degenerativa es la artritis, otra enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo, es la diabetes, otra enfermedad crónica degenerativa es el lupus y así, ¿no? Inclusive problemas en la piel, ¿no? Entonces, 70% del total del sistema inmune, pues sí lo podemos encontrar mucho en la mucosa intestinal. Por eso le ponemos también mucha atención, aunque se representa mucho en la sangre. Y bueno, nosotros ahorita, por ejemplo, con el COVID, pues estamos viendo las IgAs y todo eso a nivel de la sangre, ¿no? Pero el sistema inmune, muy importante, está en el intestino. De hecho, cuando empezamos a ver COVID, pues el intestino era el que más se vio afectado. Ahora con Omicron, no tanto, ¿verdad? O casi nada, porque nomás empiezan con dolor de garganta y gripita, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo esto de los probióticos? Bueno, y de las bacterias, ¿no? Tenemos unas bacterias que están aquí, como les dije, aquí en el intestino. Tenemos una especie de acordeón, y entre esas vueltas que da el intestino, ahí en medio está la placa de Peyer, y ahí hay una proteína que se llama proteína M, que es como la puerta que dice entra o sale. O sea, entras una bacteria, sale una bacteria, y si es una bacteria buena, pues ahora sí que lo ve este folículo linfoide, que es básicamente el que dice, bueno, pues si eres buena, voy a hablarle a los linfocitos reguladores y yo te voy a dejar pasar y vamos a estar bien y todos tranquilos y vamos a crear, obviamente, sustancias buenas para el organismo, la leptina, la grelina, vas a estar delgado y vas a absorber todos tus nutrientes y vamos a crear vitamina K y vamos a crear, ¿cómo se llama? Ácido fólico y vamos a crear vitamina B12 y todos contentos, ¿no? Pero cuando tú ya tienes una dieta inadecuada, ¿verdad? O no estás tomando estos probióticos que, por ejemplo, el probióticos, por ejemplo, que no lo estás tomando bien y traes un problema de alimentación, pues obviamente esto se va a convertir pues en un desastre, porque va a haber la producción de citotoxinas, que entonces va a crear, o sea, un sistema inflamatorio que puede estar dentro del intestino o se va por el sistema linfático y puede llegar inclusive hasta el cerebro. Por ejemplo, un caso que yo tuve en medicina regenerativa fue un paciente con Parkinson que a los 74 años empezó con el problema, pero toda su vida este paciente vendía pesticidas, ¿no? Y a uno de sus clientes le compraba las naranjas. Tomaba jugo de naranja todos los días, ¿no? Hasta que los jugos de naranjas o los pesticidas se saben que lastiman el cerebro, creando ciertas cicatrices, que esas cicatrices se convierten en una enfermedad que se llama Parkinson, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les digo, ¿no? Entonces, del estómago sabemos que hay una conexión directa hacia el cerebro, ¿no? Entonces, todo ese sistema tiene que estar muy bien regulado. Explicarles el TH17 es muy complicado, o sea, realmente, o sea, está muy simpático, pero, ¿me entiendes? Es un sistema muy bioquímico, muy complejo, pero básicamente lo que tenemos que tener es bacterias buenas para que no haya bacterias malas, ¿no? Entonces, y no se den todos estos problemas de desregulación a nivel del sistema inmune.
¿no? Entonces, la disbiosis o las malas, o sea, más malas bacterias que buenas, que es lo que estamos viendo, pues nos da colitis ulcerativa, como por ejemplo con el Clostridium difficile, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad muy, muy inflamatoria a nivel del colon, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, que es un poquito más genética, la obesidad, pues por supuesto, como les dice, si no tienes bacterias buenas, o sea, no vas a poder producir esa leptina y grelina, ¿no? Entonces nunca vas a poder estar teniendo, o sea, impidiendo que tu cuerpo pida comida, va a estar pidiendo comida y comida, ¿no? También, como les digo, como hay la asociación del estómago hacia el cerebro, pues no vas a no vas a tener serotonina y esta serotonina pues va a causarte una depresión, ¿no? El cáncer colorectal, como les digo, o sea, cuando no hay Helicobacter pylori, pues se hace un esófago de Barrett, o sea, es una inflamación a nivel normalmente entre lo que es el esófago y lo que es el principio del estómago, la boca del estómago, y ahí puede empezar también, ¿cómo se llama? Un cáncer, o se puede ir colorectal porque ahí se disminuye las defensas y desafortunadamente, bueno, hay unas ciertas sustancias promotoras ahí oncogénicas que nos puede producir, ¿cómo se llama? Cáncer colorectal, inclusive en edades muy tempranas, ¿no? Desafortunadamente tuve un amigo anestesiólogo, digo, es que sí pasa, que pues empezó con cáncer colorectal y pues sí, no comía muy bien, ¿no? Enfermedad celíaca, enfermedad de Parkinson que ya les dije, el autismo que ya también les comenté, el lupus que ya te les comenté, la artritis que ya les comenté, el asma que les comenté y la alergia, ¿no? Entonces, como les digo, asma y alergia van muy asociadas a no producir estos, ¿cómo se llama? Estos ácidos gaseosos de cadena corta, ¿sí? Que no nos producen IgA, ¿no? Y nosotros producimos 20 gramos de IgA diarios, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, pues bueno, nuestro sistema de grasas, ¿verdad? También no está bien regulado y nos puede causar, pues obviamente, aterosclerosis, ¿no? Enfermedad también ¿cómo se llama? De hígado graso, ¿sí? O sea, el no adecuado control de las grasas, pues también, ¿no? Colon irritable y otras enfermedades, ¿no? La que tú quieras, ¿no? Inclusive hasta cirrosis, ¿no? Y la malnutrición severa, bueno, que ya les había hablado sobre los virus de África, ¿no? Y pues lo peor que puede, bueno, no lo peor, pero un problema, o sea, es que tengas, inclusive una colitis necrosante, o sea, que el intestino está tan mal y estás creando cocción difícil a lo loco y o sea, una bacteria muy mala que realmente te va a causar que tengas, o sea, ahora sí que se te pudra el colon, ¿no? Y entonces tienes que abrir el estómago, cortar esa parte y regular, no, es muy malo y pues los pacientes se ven muy, muy mal, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya lo he visto inclusive con pacientes con manga gástrica, con una disbiosis y con alcoholismo, y es terrible, no, muy, inclusive llegan hasta, inclusive a trasplantes hepáticos, ¿no? Entonces, ¿qué no se ha vivido con una disbiosis, ¿no? Entonces, los patógenos asociados a diferentes enfermedades que se están colonizando, pues aquí están muchos, ¿no? Fiebres reumáticas es básicamente el estafocopiógenes, pero eso está mucho en las anginas, haces una amigdalectomía y no tienes problema. Pero sí, por ejemplo, Guillain-Barré, inclusive creo que Vicente Fernández tuvo ese, fue pues también a lo mejor pudo ser, porque tanto que tomó alcohol y que pudo haber habido una disbiosis que activó el Campylobacter jejuni, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, que esos son muy malos y que pues bueno, pues, finalmente no tuvo adecuadamente control sobre sus nervios, ¿no? Por eso lo veían un poquito, bueno, a Vicente lo veían inflamado, o sea, por tanto esteroide que también produce disbiosis. Entonces es terrible. Lo mejor es la prevención, ¿no? Esclerosis múltiple también, o sea, todas las enfermedades o sea, hacen que ciertos patógenos se vean mayormente implicados y entonces si no tomas un adecuado probiótico, pues vas a estar perpetuando la enfermedad. Lo que han dicho bastantes virólogos y todos los que estudian el viroma y el microbioma, o sea, todos los que estudian eso, pues dicen es que no sabemos si fue la genética lo que empezó primero
pero de todos modos, o sea, esto está contribuyendo, entonces no sabemos si fue uno o el otro. ¿Quién empezó primero? Todavía no se puede saber, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están tus bacterias, ¿no? Ya hablamos que finalmente varias cosas alteran, ¿no? Nuestro ambiente intestinal, el estrés también, o sea, si ustedes tienen mucho estrés, pues van a liberar mucho ácido y pues bueno, se van a estar muriendo las buenas, ¿no? Los antibióticos. Y bueno, pues bueno, la alimentación, el estrés, los antibióticos fue lo que nos ha dado esos problemas, pero pues la solución pues son los probióticos, ¿no? Y bueno, si ya vemos la literatura, pues el rol de probióticos, ¿verdad? Ayudan inclusive a tener una buena salud bucal, que obviamente uno de los mayores problemas son las encías, ¿no? Si no tienes una buena salud bucal en las encías, pues bueno, se van a estar perdiendo los dientes, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? O sea, la gingivitis es el tema de diario de los, ¿cómo se llaman? De los dentistas, y pues pueden ver cómo se va perdiendo la encía, ¿sí? Aunque te las laves muy bien, pero pues si estás fumando y si no estás teniendo bien probióticos y alimentación adecuada, pues obviamente no va a estar tan sana, ¿no? Entonces, también los probióticos pues son factores de modulación inflamatoria, obviamente, que nos dan pues enfermedades, ¿no? Entonces, finalmente, como por ejemplo la enfermedad de intestino inflamado, ¿no? Entonces, que muchas personas tienen esto y dicen, pues que ya no estoy estresado, pero tengo esto. Pues bueno, pues hay que controlar bien esta inflamación, ¿no? ¿Y cómo la vas a controlar? Pues bueno, es un poquito difícil. Yo creo que recomendaría, bueno, aparte de los probióticos, bueno, que supieras genéticamente que puedes comer, ¿sí? Porque hay gente que a lo mejor no les cae tan bien el queso, a lo mejor hay gente que no les cae bien X alimento, o sea que hay gente que no les cae bien el café, y esto puede estar perpetuando una disbiosis, ¿no? Entonces, tener mucha conciencia, ¿no? De cómo cómo tener. Hay gente que dice que hay 23 sustancias alimentarias que son importantes, como Terry Walls, para no tener enfermedades crónico-degenerativas como ella tuvo, como esclerosis múltiple, que salió adelante con adecuada alimentación y probióticos. Entonces podrían leer ese libro, pero pues finalmente esa tormenta inflamatoria que se llaman citoquinas, pues la que no quieres despertar, ¿no? Entonces hay artículos, la artritis reumatoide es muy interesante. Yo de las que quiero evitar, pues es esta, porque sí tengo genética para artritis reumatoide, por eso me metí mucho a lo que es células madre, pero no es todo. Definitivamente la artritis reumatoide es una desregulación, obviamente, del sistema linfático, que produce esta sustancia inflamatoria que va y nos activa a los linfocitos citotóxicos, que van y lastiman tus articulaciones. Entonces, pues las va deformando, ¿no? Entonces, mi abuela tuvo artritis reumatoide deformante y pues yo no. Hasta ahorita la estoy librando, ¿no? Y aparte también el hecho de no tomar, por ejemplo, Vinali y no tener una buena regulación, hay sustancias inflamatorias que llegan a nivel cerebral que te pueden producir Alzheimer's, ¿no? Que también hay en mi familia, ¿no? Entonces, finalmente, si hay un crecimiento muy grande de ciertas bacterias, como el proteos y eso, pues no te van a dejar crear tus buenos anticuerpos, etcétera, y te van a empezar vas a tener una disminución, ¿cómo se llama?, de las defensas buenas, y pues bueno, vamos a crear autoanticuerpos que van a irse sobre los tejidos sinoviales y lastimarte, ¿no? Entonces, como les digo, ya se están viendo cada vez más los artículos donde, pues si ya nos ponemos a ver, si no tienes una adecuada microbiótica, no vas a estar creando estas fermentaciones adecuadas, no vas a tener la absorción adecuada, no vas a estar creando la saciedad adecuada, y entonces finalmente vas a engordar, porque todos los sistemas que tienes para no engordar y para estar absorbiendo, entonces vas a tener problemas. Inclusive lo puedes ver ¿cómo se llama? Con las heces en la mañana y las heces en la tarde, ¿no? O sea, cómo realmente no tiene, o sea, hay una despoblación de bacterias que pues no está ayudando, ¿no? Entonces,
De hecho, esto se ha visto inclusive en hermanos gemelos, ¿no? Donde el hermano gemelo tiene una buena microbiota y el otro no, ¿no? Y de hecho los han trasplantado y ¿cómo se llama? Del flaco al gordo y el que estaba, pues obviamente gordito, pues ya se volvió delgado, ¿no? Entonces, pero esto pues no es adecuado hacerlo porque definitivamente todavía, si bien, porque pues pueden tener virus que pues, no sabemos cómo actúan y los virus se comen las bacterias y pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, sí es un poquito riesgoso eso. Tengo un amigo que lo hace en Monterrey en casos muy, muy especiales, pero así como que hacerlo a todos está un poquito complicado, ¿no? Entonces, como les digo, el sistema endocrino puede ser totalmente desregulado, entonces no tener una buena microbiota, pues bueno, entonces nos va a alterar estos químicos que son adecuados para no producir, por ejemplo, el sistema de insulina. Entonces nuestra insulina va a estar inapropiada, va a haber una resistencia a nivel celular y pues bueno, vamos a empezar con hemoglobina glicosilada elevada, ¿verdad? O inclusive un trastorno completo, que es un trastorno metabólico completo, ¿no? En donde el colesterol, el azúcar está desregulado y pues bueno, ya ahí nos pueden causar inclusive no nomás problemas a nivel de la diabetes, sino cardiovasculares a nivel de los ojos e inclusive a nivel de la piel, inclusive a nivel de la piel del pie y podemos crear el pie diabético, ¿no? Entonces, muy importante tener nuestra microbiota adecuada, ¿sí? No me quiero meter en muchos detalles así muy, muy bioquímicos, ¿verdad? Pero nomás darles a entender que esto realmente tener una microbiota adecuada, pues bueno, puedes crear la enfermedad, ¿no? De diabetes, que finalmente se dan mucho porque los alimentos no están bien, no tienen los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, los pesticidas, ¿sí? Y las aguas contaminadas, el sistema o sea, los cortan a edad temprana cuando ya no han adquirido adecuadamente sus vitaminas, los alimentos, y eso se mide en BRICS. Por ejemplo, el BRICS del tomate mexicano, en vez de estar en 10, está en 3, y el BRICS, por ejemplo, del tomate norteamericano es 2, y luego la hidroponía aparentemente dice que es un BRICS 0. Entonces no tienen los nutrientes adecuados para tener una microbiota sana, aunque se ven preciosos, huelen hermosos, pero pues bueno, no tenemos esos recursos para comer. Entonces, entre el más orgánico sea, menos procesado, pues bueno. Entonces ya hablamos del microbioma que estaba a nivel del cerebro, cómo puede tener trastornos a nivel del desarrollo y de enfermedades, ¿sí? Por esta vía que es intestinal hacia el cerebro. Y obviamente, pues, ¿no? O sea, se han visto inclusive que los ciertos ácidos grasos que podemos comer, por ejemplo, como la soya, ¿sí? Sobre todo en niños y en embarazadas, pues pueden crear autismo. Eso ya está comprobado por el Science, ¿sí? Secreciones malas, precisamente de esos. Y ya hablamos, pues, de lo que produce que dan una corta para producir la IgA. Y bueno, el cáncer, pues obviamente, que se puede producir por la perturbación, obviamente, del Helicobacter pylori, ¿no? Eso ya es más a nivel de la placa de Peyer, que ya les comenté cómo hay una desregulación a nivel de aquí, o sea, los linfocitos, y no se vuelven reguladores, se vuelven citotóxicos, se empiezan a llamar neutrófilos y empiezan a producir, pues, productos de inflamación, ¿no? Y ya hace el colon irritable, ¿no? Entonces, necesitamos bacterias buenas, ¿sí? Y las bacterias buenas inclusive ayudan contra el COVID, ¿no? Entonces, si tú estás, por ejemplo, con inflamación, estás con, no sé, ahora sí que eructando demasiado, pues ya sabemos que tu flora pues está inadecuada, ¿no? Entonces, la replicación viral obviamente también se va a dar si no tenemos esta microbiota adecuada, ¿no? Entonces, y bueno, tener esto pues obviamente ha sido un impacto muy grande y se ha querido tratar a nivel de Estados Unidos para mejorar la comida, pues ya lo hizo la esposa del presidente Obama, Michelle,
y pues bueno, tener en equilibrio nuestra microbiota nos va a dar pues obviamente lo que queremos, ¿no? Una salud, y esto nos va a dar más fortaleza a nivel de nuestro equilibrio, tanto en cuerpo y mente, ¿no? Entonces, todos los probióticos, pues hay muchos, pero la verdad es que hay una lista de simbióticos que tenemos que son pocos los que son buenos, ¿no? Entonces, sabemos que el probióticos es bueno, ¿sí? Obviamente tiene lo que necesitas, o sea, 20 millones de colonias formadoras de probióticos, tiene prebióticos, ¿sí? Es natural, es vegano, ¿sí? No tiene ninguna sustancia que te vaya a causar mal, por ejemplo, que el gluten, o algunos lácteos que hay gente que no los puede tolerar, sobre todo si ya estamos en edades mayores, ¿no? Y bueno, tiene, obviamente lo empacan en lo que es oscuro, porque si son los empaques oscuros, si ven un empaque oscuro, saben que sí tiene las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlos, ¿no? El tiempo de absorción es de más o menos de 45 minutos, y ya cuando llega al hígado, pues se va a tardar 200, un poquito más de una hora y media, y pues ya es cuando va a formar. De estos que tienen, la verdad es que son excelentes, y yo, de los que estudiamos el COVID, por lo menos tiene uno o dos que nosotros hemos comprobado aquí en Baja California, en el centro, en el CICESE, que es un centro de estudios superiores de investigación, y que realmente actúa contra el COVID. Entonces, realmente también para cuestiones virales también funciona muy bien. Entonces, pues yo se lo recomiendo ampliamente. Yo sí lo utilicé. Algo muy importante que ya habíamos hablado, ¿no? De quién les va a dar comida a tus bacterias, ¿no? Entonces, si la gente no puede o no quiere comer, que yo he visto muchos niños que no quieren comer, ahora sí que vegetales, pues les damos Giving Greens, ¿no? Y me ha tocado ver niños que no pueden hacer del baño porque está tan duro las heces fecales que ¿cómo se llama? Que se tardan como media hora, y pues el problema que generan ahí en el intestino pues es muy importante, y esto influye en todo su tracto gastrointestinal. Entonces, Giving Greens, excelente. Aparte que produce sulforafano, que también ayuda contra el cáncer, y otras sustancias que pues también van a ayudar, ¿no? Entonces, una cucharadita es como si te comieras pues, bastantes kilos de verduras, y entonces pues esto va a hacer que tengas, por ejemplo, la inulina, etcétera, que le va a dar alimento a los prebióticos, dan alimento a los probióticos, y obviamente pues ayudan a suavizar las heces fecales, y pues obviamente vas a impedir inclusive las hemorroides, ¿no? Entonces, así están los niños, así los vemos, ¿verdad? Pero pues ya no los podemos dar el Gerber, que tampoco es excelente, ¿verdad? Y ahí te quiero ver, ¿no? Entonces, el Giving Greens definitivamente es una ayuda, una forma de proteger, y aparte pues nos ayuda, ¿no? A tener menos estrés oxidativo, tiene pocas calorías, y ayuda con las bacterias del microbioma, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo mucho. Pues ahí lo ven, tiene alfalfa, espinaca, clorela, fitonutrientes, vitaminas, minerales, ¿no? Superfrutas, etcétera. Y todo esto es muy, muy bueno, ¿no? Las superfrutas para mí han sido excelentes, porque finalmente esa cantidad que tienen antiviralmente es increíble, ¿no? Entonces, y aparte, sabe bastante, bastante bueno, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. No sé si ya les tomé mucho tiempo, pero esto es muy emocionante y a mí me encanta. Buena tarde. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Recording stopped. Aprendiendo cada vez más y más, como siempre. Ahí está el doctor Jorge Vázquez, listo. Estás en silencio, mi querido Jorge. Ya estoy ahora sí hablando. Qué bonita playa, mi querido Gonzalo. All right. Same to you. Si quieres, quítale el dejar de compartir. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues hay algunas preguntitas. Si no te
no te incomoda, las podemos contestar. Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver acá. Dice, gracias, excelente presentación. ¿Cuál es la dosis de probióticos para niños? Bueno, la verdad es que, bueno, los niños, puedes darle una cápsula por lo menos diario, ¿no? O sea, depende cómo esté el niño, ¿verdad? Y también depende, o sea, la dosis va a depender de la enfermedad que tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, si es siendo más preventivo, pues una cápsula, la puedes partir y la puedes poner en los alimentos, no sé qué. Pero yo en los niños, o sea, los doy con Giving Greens, créemelo, ¿no? Y hay los niños de 14, 15, 16 años que no sé por qué no quieren comer bien, y sobre todo los que están en casa, ¿no? Que prefieren comer papitas, híjola, es un problema. Pero ahí los ves sufriendo en el excusado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en un futuro nos va a dar un problema importante esto de niños en las computadoras comiendo mal y no comiendo fibras, ¿no? Entonces, Giving Greens y obviamente y los sazones de probióticos, ¿no? Y tú los ves, o sea, son bien pedorros, o sea, son flatulénticos hasta... ¿No es cierto, Jorge? O sea, los ves. O sea, ahora sí que no hay nada que no te exprese el cuerpo, ¿no? Claro. Oye, dice aquí que en caso de diarrea, ¿cómo deberíamos de tomarlos? ¿Cómo recomiendas los probióticos? Bueno, los probióticos de por sí son excelentes para la diarrea, porque acuérdate que estabilizan el intestino y lo que hace es ¿cómo se llama? Que aumente la absorción en vez de estar liberando líquidos y dándote un trastorno de absorción, ¿no? Digo, obviamente utilizamos aquí, digo, tenemos el Floratil, ¿no? Pero si tú ya tienes el probiótico y te está funcionando, pues quiere decir que ese es tu problema. Tienes una disbiosis que no te está permitiendo, ¿cómo se llama? La absorción, ¿no? Entonces, pues uno diario, si no te funciona, pues una cada 8 horas, ¿verdad? Si tienes el probiotics y pues bueno, ¿no? O sea, hasta que pare esta diarrea, ya puedes tomar, por ejemplo, uno diario, ¿no? Claro, uno diario. Bueno, me parece bien. Y aquí hay otra preguntita, dice, a mí me gusta mucho el pan. ¿Eso es sinónimo de tener candida? Dice, de ser así, ¿es bueno el probiotics? Bueno, primero tienes que ver si no eres Mira, yo el pan blanco definitivamente no es el mejor porque es muy azucarado y hazte cuenta que le quitan las partes buenas ¿me entiendes? Ahora sí que de donde sale el pan, ¿no? El pan integral es muy bueno y sobre todo el artesanal porque tiene el grano, tiene la cáscara, tiene todo, ¿no? Entonces, realmente si vas a comer pan, pues bueno, te recomiendo un pan. O sea, ¿cómo se llama? Con una jalea de almendras que, por ejemplo, que la preparan ahí directamente, es toda natural y en la mañana, deliciosa, ¿no? O sea, muy bien. Y si le puedes poner arándanos arriba, ¿verdad? Jalea de arándano, pero todo natural, ¿no? Pues ahí te va a ir muy bien. O de cacahuate, porque sea todo orgánico, ¿no? Y sí puedes comer pan, o sea, no hay problema por el pan, ¿sí? El problema es qué tipo de pan comes y si no eres afecto al gluten, ¿no? Entonces, si no vas a tener que tomar pan germinado, ¿no? Entonces, que el pan germinado, ahorita se me olvidó el nombre propio, pero si es pan de germen, pues bueno, ya, ¿no? O sea, te va a funcionar bien y pues y te va, digo, te puedes saber bien, ¿no? Pero ya depende de tu constancia, ¿no? Y no comer tantos carbohidratos simples, ¿no? O sea, no es como que puedes comer pan en la mañana o en la tarde, pero no en la noche, por ejemplo. Es lo mejor, ¿no? La balanza de alimentación es comer como rico en la mañana, más o menos en la tarde y como pobre en la noche y así pues no vas a engordar, ¿no? O sea, Está bueno. sí, esa es la verdad. Oye, te veo mucho más delgado, ¿eh? Ya me acuerdo cuando estabas, De hecho, sí, he hecho bastante gordo, pero son cosas así como que medio importantes que... ¿Cuánto pesabas? 106 ¿Y 106 ahorita? kilos. Estoy en 90. Entonces, pero ahí voy para abajo. Kilos te bajaste, perfecto. Muy Sí, bien. sí, sí, sí.
Aquí hay otra pregunta que te voy a ayudar a contestarlas. Dice, para eliminar la candida, no, ¿dónde está? ¿Se puede hacer un estudio para saber si uno tiene problema de salud en esa área? Hay estudios ya muy buenos que hacen ya los laboratorios en México, pero también principalmente en Estados Unidos, donde checan las alergias y las sensibilidades que tienes en tu intestino. Porque muchas personas no saben que tienen sensibilidad, e inclusive, por ejemplo, al maíz. ¿Sí? El 18% de la población de México somos alérgicos al maíz y el 15% de la población de México somos alérgicos a los frijoles. Y esto crea esa inflamación que estabas hablando tú, Gonzalo, en la cual pues deja y filtra las proteínas y eso produce los anticuerpos y entonces empiezan a hacerse anticuerpos y producir los problemas, sobre todo problemas autoinmunes, ¿no? Entonces es muy conveniente checarse pues cuando menos una vez al año un examen de alergias. Alimentos se llaman, creo que son 96 o 94 alimentos que checan y es muy fácil, lo pueden hacer también incluso en la popó o lo pueden hacer en sangre, esos exámenes. Sí, aquí en Monterrey, aquí en Tijuana hay uno, pero me gusta mucho el de Monterrey que se llama NutriADN. Yo no sé si están en Estados Unidos, no sé cuál utilicen, pero usted checa todos tus alimentos, cuáles son los que en este momento puedes estar absorbiendo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Gerardo Jiménez Sánchez fue el que vio el gen mexicano, ¿no? En donde pues, sí se dio de cuenta de que pues, el maíz, que comemos aquí muchos pues teníamos esa potencialidad de tener diabetes tipo 2 por el exceso. Todo es por exceso, ¿eh? No es porque sí necesitamos los azúcares para el cerebro, pero si tú comes en exceso, o sea, pues ya. Y si no sabes tu basal de calorías, pues por ejemplo, la mía es 1647 para unos 75 centímetros que mido. Si no sabes tus números, pues obviamente vas a estar engordando poco a poco, ¿no? Claro. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Por cuánto tiempo hay que tomar los probióticos o siempre? Pues siempre hay que tomarlos. Si siempre comemos, pues siempre hay que tomarlos, ¿no? Sí, sí, definitivamente siempre tenés que tener probióticos, ¿sí? Por ejemplo, y también los momentos son adecuados, ¿no? O sea, de cuándo tomar probióticos. Los alimentos que tienen probióticos también son adecuados. A veces te puedes cansar un poquito del probióticos, pero puedes comer alimentos, pero sí definitivamente siempre tener, sobre todo si tienes enfermedades autoinmunes o puedes desarrollar enfermedades autoinmunes, tienes que tener mucha conciencia de tus probióticos, ¿no? Y yo te recomiendo también, por ejemplo, si te cansas un poco del probióticos, pues que tomas MOA. O sea, para mí MOA y Vinalis básico, ¿no? Y luego lo complemento con probióticos, ¿sí? Ya sea en yogur o algo así, y el probiótics. A veces cuando me siento muy mal o tiene diarrea mi mamá o lo que sea, que tiene 72 años, ahora el probiótics, pero no más uno al día, 3. O sea, realmente, o sea, también, o sea, no creas que porque dice que te tomes una diaria, eso es. Tienes que tomar a veces más dependiendo de cómo estés. Entonces, sí, o sea, como tienes que un poquito pensar qué está pasando en tu cuerpo y qué necesitas, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor si ya estás teniendo algo de diarrea o algún problema, pues tienes que bajarle los azúcares, ¿no? Claro. Entonces, y todo lo que tenga acá. Yolinda, mira, lo que sucede es de que ese examen de alergias, nosotros tenemos diferentes tipos de sensibilidades, IgG, IgE y IgE. Y pues todo el mundo conocemos los que son sensibles al IgE, ¿no? Cuando personas que comen fresas, se llenan luego de ronchas, o sea, que son alérgicos a la fresa, o que comen camarones y que se llenan luego de ronchas, esos son tipo IgE, que luego, pues ellos lo conocen y lo saben perfectamente, o algunas personas a las nueces. Sin embargo, hay sensibilidades que no las sentimos de inmediato, ¿sí? Y que pasan a veces desapercibidas, ¿no? A veces ni te das cuenta como dice el doctor Gonzalo Jiménez, a veces andas ahí echándote punes por todos lados cuando terminas de comer frijoles o cuando comes algo, como los lácteos también, ¿no? Muchas veces los que son deficientes a la lactosa, o sea, tienen problemas de lactosa, pues inmediatamente también sienten el problema cuando empiezan a comer algún tipo de lácteos. Entonces sí es bueno que todo el mundo nos chequemos esos exámenes de alergias que pudieran pues beneficiarnos en muchísimo, ¿no?
Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en lo que es medicina integral y medicina complementaria en 1995, fíjate, 95. Empecé a trabajar de eso, y me acuerdo perfectamente que dábamos probióticos para todo en aquel tiempo y yo no sabía ni para qué. Y ahorita, fíjate, tanto que ha evolucionado las cuestiones que hacen convenciones y congresos hasta de pediatras hablando únicamente de pura microbiota, ¿verdad? Entonces, es súper importante porque, como dijo el doctor Gonzalo Jiménez, está relacionada la microbiota prácticamente con todas las enfermedades que conocemos, crónicas e incluso enfermedades autoinmunes también, ¿no? Y hasta cáncer. Entonces, eso es súper, súper importante. Gonzalo, muchísimas gracias por toda tu atención y pues esperamos próximamente contar contigo en otra de estas charlas. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Y definitivamente comparto lo de estudiarte, lo de estudiarnos a nosotros para saber o sea, qué podemos absorber y qué no, ¿no? Y pues sí, hay muchos productos que son muy, muy benéficos que tenemos y que pues deberíamos de estar a veces tomando unos, a veces tomando otros, ¿verdad? Y sobre todo dependiendo cómo nos sintamos y cómo nos veamos, inclusive nada más con el hecho de ver las heces cómo están, ¿no? O sea, cómo estamos haciendo el baño, ¿no? Pero tú eres un experto, tú eres un experto, George, tú puedes decirles todo esto. Te están felicitando muchísimo, dice el doctor Gonzalo, muchísimas gracias, muy buena plática, gracias, muy valiosa la charla. Sí, perfecto, muy bien, doctor. Pues muchas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes. Van a ser todos los viernes las pláticas médicas o de producto, viernes a las 10 de la mañana de California, ¿sí? 11 de Utah. Vamos a tenerla también a la 1 de la tarde de Florida del Este, ¿ok? Y de allá de Canadá también con Ana Paula. Ok, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que pasen un feliz y excelente fin de semana. Nos vemos, Gonzalo. Igualmente, cuídense mucho. Dios los bendiga.